día, queridos hermanos. Dios se les bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos seguir compartiendo estos devocionales con ustedes, con la intención en nuestro corazón de que nos edifiquemos los unos a los otros y que sigamos aprendiendo de estas enseñanzas espirituales que encontramos en este libro de Josué, en la serie que estamos. Y hemos visto ya hasta el capítulo 7 de Josué. Hoy vamos a ver una enseñanza que está en el capítulo 9 y que de alguna manera se repite lo que pasó en el capítulo 7 al principio, cuando Josué no consultó a Jehová. Es la segunda vez que encontramos un escenario como este, pero no contemos las veces que Josué pecó por no consultar al Señor. Recordemos nosotros cuántas veces actuamos por nuestra propia fuerza y no consultamos al Señor. Así que miremoslo de ese lado. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuántas veces tomamos decisiones y hacemos cosas sin consultar a Dios? Entonces, por eso llegamos al fracaso y luego nos estamos quejando por esta situación. Tenemos que en el capítulo 7 vimos que Josué y su pueblo tuvieron una derrota ante el pueblo de Ai después de una victoria grande que habían tenido en Jericó. Y después de esta derrota, la congregación, con la muerte de Acán, quien fue el que pecó, nuevamente volvió a tener comunión con Dios y Dios los guió, como siempre lo había hecho, para que atacaran y derrotaran al pueblo de Ai. Una vez tuvieron esa victoria, ellos leyeron la palabra de Dios, había comunión con Dios, tenían gran tiempo de victoria, hubo nuevamente euforia en el pueblo porque acababan de tener otra victoria. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Cuando tenemos victorias somos vulnerables. Y por otro lado, cuando nosotros buscamos del Señor, cuando buscamos de su palabra, cuando escuchamos la palabra de Dios, la leemos, el enemigo no está contento. Satanás siempre va a tratar de contraatacar. Y esto precisamente es lo que pasó en estos pasajes que vamos a leer en este momento. Lo invito al capítulo 9 de Josué. Capítulo 9, miren los dos primeros versículos. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Se escuchó la fama del poder de Dios con el pueblo de Israel y ahora varios reyes se estaban uniendo para pelear contra Israel. Pero aquí se da una situación muy especial. Miren el versículo 3 al 5. Dice aquí, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, y subraye la palabra astucia, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y cosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Hasta allí vamos a dejarlo ahora mismo. ¿Qué estaba pasando aquí? Satanás estaba contraatacando. Una vez los israelitas tuvieron las victorias, Satanás estaba listo para contraatacar. Cuando se predica la palabra,
Cuando usted busca del Señor, cuando se enseña la palabra de Dios, no tenga dudas que Satanás va a estar listo para oponerse. En 1 de Pedro 5:8 nos dice la palabra de Dios allá que el diablo anda como león rugiente, en derredor buscando a quien devorar. Y a él no le gusta cuando nosotros, como cristianos, cuando los hijos de Dios obtenemos victorias espirituales, cuando un inconverso busca de Dios, a él no le gusta eso y va a contraatacar. Aquí pasó esto, pero el diablo es el maestro de los disfraces. Dice aquí el versículo 4 que usaron de astucia. Satanás muchas veces se disfraza. Cuando estos habitantes de Gabaón vieron la destrucción de Jericó y Ai, dice aquí que usaron de astucia. Y así es el enemigo siempre. Siempre va a usar de astucia para engañar a los hijos de Dios. Tenga cuidado, hermano. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice aquí Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El maestro del engaño, Satanás. Y así estaba el pueblo de los gabaonitas usando de la astucia para engañar al pueblo de Israel. Era un pueblo vecino. Ellos estaban cerca, era una ciudad importante compuesta por 3 pueblos. Eran de la tribu de los Jebeos. Y la palabra Jebeos significa serpiente. Entonces ahí tenemos nosotros cómo actúa nuestro enemigo. A él no le gusta que busquemos del Señor. A él no le gusta que usted lea la palabra. No le gusta que usted vaya a la iglesia. Y va a buscar de engaños. Y dice el versículo 6, volviendo a Josué 9. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Se disfrazaron, hablaron de las victorias de Israel del otro lado del Jordán y del cruce por el Mar Rojo para dar a entender que venían de tierras muy lejanas. Primer engaño. Segundo engaño, se disfrazaron de harapientos, vestidos viejos, zapatos rotos y la provisión que traían, pan lleno de moho y vino en cueros viejos. O sea, era la apariencia de alguien que venía de muy lejos, viajando por mucho tiempo hasta encontrarlos a ellos. Sin embargo, vivían a 4 kilómetros de donde estaban los israelitas. Note el engaño allí. Entonces, tenemos que tener cuidado porque de la misma forma, nosotros también, el enemigo también nos ataca a nosotros. El versículo 6 dice ahí que ellos fingieron ser lo que no eran. Actuaron con engaño para conseguir alianza con Israel. Y esto nos recuerda un versículo en Corintios, 2 de Corintios 6, versículo del 12 en adelante, que dice: no os unáis en yugo desigual. Y esta es una advertencia que está allí en este versículo para que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. No os unáis en yugo desigual. Hermano, si tú eres cristiano, tú no puedes andar parqueando con los inconversos. Si tú eres una joven cristiana, tú no puedes buscarte un novio inconverso, porque estás en yugo desigual. Y eso es lo que usa el enemigo. Te va a poner a las jóvenes un muchacho muy elegante por delante, el disfraz del diablo.
y a los jóvenes una jovencita muy elegante, muy bonita por delante. Pero el diablo se disfraza de todo. Es el maestro de disfraces. Así que cuidado. Entonces, dice el versículo 14 al 16 aquí mismo en Josué. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Note que Josué y su pueblo, aunque dudaron, cuando usted lee el versículo 7 y 8, ellos dudaron de lo que le decían los gabonitas. Sin embargo, ellos cayeron e hicieron alianza. ¿Por qué hicieron alianza con este pueblo? Dice aquí, porque no consultaron a Jehová. Segunda vez que vemos este caso en el libro de Josué. Josué y su pueblo no consultaron a Jehová, Dios. En los versículos 7 y 8 ellos dudaron de los gabonitas, pero aún así no buscaron el consejo de Dios y actuaron por su propia prudencia. Igual que nos pasa a nosotros. Hermano, no haga nada. Esto es un error. No haga nada ni tome decisión en algo si antes no consulta al Señor. Josué y su pueblo hicieron alianza, dice aquí, con los gabonitas por no consultar a Dios. Hicieron juramento y por este juramento no pudieron quitarle la vida a los gabonitas. Tuvieron que vivir entre ellos. Y al final, más tarde, los gabonitas fueron la causa de muchos problemas para el pueblo de Israel. Igual con nosotros, hermanos. Cuando hacemos alianzas con quien no debemos, nos trae consecuencias serias después. Por eso usted ve muchos matrimonios disueltos, rotos, divorcios, niños solos por allí, porque no se consulta a Jehová antes de tomar una decisión, o simplemente los jóvenes se van por el yugo desigual. No actúe contrario a la palabra de Dios. La amistad con el mundo, dice la palabra de Dios en Santiago 4:4, es enemistad con Dios. Tenga cuidado. Dijo Pablo en Hechos 20:29 que a los hermanos les dijo que cuando él se fuera, el enemigo iba a venir como lobos rapaces y no perdonarían al rebaño. Y también Jesucristo en Mateo 7:15 también nos habla de que entrarían como lobos rapaces a destruir la obra de Dios. Cuídese, cuide su familia, cuide su congregación, porque el enemigo va a entrar como lobo rapaz a tratar de destruir, como lo hizo aquí con Israel. Tenga cuidado, consulte a Dios, no tome decisiones sin antes consultar al Señor. Que Dios le bendiga.